Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes en CNN Chile, que comenzamos con la polémica que hay por los anticipos en las rentas vitalicias. La Asociación de Aseguradores de Estados Unidos acusó de expropiación ilegal del gobierno y advirtió del impacto de las inversiones por estos anticipos. El gerente internacional del Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, Brad Smith, advirtió sobre los costos causados a las aseguradoras, indicando que investigarán absolutamente todas las acciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos legales. Además, el gremio, que por ejemplo reúne a las compañías Principal y MetLife, que tienen presencia en Chile, detalló que las nuevas propuestas del Congreso en materia de pensiones provocarán una mayor expropiación de los activos privados. Uno de los que comentó esto fue el ministro de Economía, Lucas Palacio, lo vemos, donde coincidió con los aseguradores y reconoció que la iniciativa y también el proyecto del royalty minero están causando un deterioro de la imagen de Chile. En conversación con Radio Duna, Palacios dijo que es evidente de que esto es una expropiación porque esto es un seguro, no es como una pensión, esto es un seguro de vida, que es a lo que se refiere con las rentas vitalicias y desde donde se hacen los anticipos. El presidente de la CPC también manifestó preocupación por esto y dijo que las aseguradoras probablemente van a recurrir a tribunales internacionales. Lo vemos como una situación compleja y quizás grave, porque si bien es cierto, la renta vitalicia es una obligación de la aseguradora que adquiere con la persona que toma ese seguro de poderle cumplir y pagar siempre. En este caso está de alguna forma alterado esa obligación que tiene la aseguradora. Yo veo con preocupación que las compañías aseguradoras, muchas de ellas multinacionales que vienen de España, Estados Unidos y otros, probablemente van a recurrir a los tribunales, van a ir a los tribunales internacionales porque se le estaría violando sus derechos en esa materia. Y lo hemos visto que diversas críticas ha recibido el proyecto que busca crear un nuevo royalty en la minería, en medio del alza del precio del cobre, que este martes bajó levemente. En conversación con Agenda Económica AM, Óscar Landerreche, expresidente del directorio de Codelco y actual profesor de Economía de la Universidad de Chile, aseguró que la calidad del proceso legislativo ha caído en Chile y por lo tanto no apoya el proyecto como está ahora. Yo soy bastante reticente a ponerle la firma a los proyectos como están siendo procesados en el Parlamento. Te voy a ser muy sincero, Sebastián, porque la verdad es que por experiencia he visto que la calidad del proceso legislativo ha decrecido tanto en Chile que uno siempre que le pone la firma a algo después descubre que está mal hecho. Lo que sí te puedo decir es conceptualmente, la idea de que las tasas que se le cobren a la minería, la renta que gana por la subida del precio, vaya subiendo a medida que el precio va subiendo, me parece una idea correcta. Donde yo estoy un poco más en desacuerdo, ¿sí?, es que la manera de cobrar sea un impuesto a las ventas, hacer como a la antigua, como se hacía en la Edad Media, ¿no?, un impuesto a las ventas, ¿no?, el royalty, la regalía del rey, es baja. Yo creo que tendría más sentido algo que sea las utilidades, pero que vaya creciendo muy fuertemente con el precio. Hablamos de proyecciones porque una vez más el mercado subió su estimación de crecimiento para este año. 6,2% es la última cifra que destaca dentro de la encuesta de expectativas económicas que publicó el Banco Central. Veamos los principales resultados partiendo por las expectativas de crecimiento. Como les decía, PIB 2021 alza de 6,2%. ¿Cuánto sería el IMASEC de abril? 9,5% anual, no desestacionalizado, anual. Y el PIB del segundo trimestre, esto es abril, mayo, junio, cerraría con alza de 12% según lo ven los analistas. ¿Cómo estaría la inversión medida a través de la formación bruta de capital fijo? Creciendo 8% en 2021. Eso por el lado del crecimiento. Veamos ahora la inflación y las tasas de interés. ¿Qué es lo que se espera para el IPC de mayo? 0,3% y el IPC de junio sería 0,2%, los mismos números que vimos ayer en la encuesta de operadores financieros que también hizo el Banco Central. La tasa de interés en 11 meses más, vamos a decir un año, estaría en 0,75% y en un año y medio más, 17 meses, 1,25%. Ahora, respecto a las expectativas de recuperación, hay algunos economistas que dicen sí, va a ser fuerte este año, por distintas razones.
pero hay dudas de que se siga sosteniendo el próximo año y en adelante. Muy difícil pensar en la posibilidad que se sostenga el ritmo del consumo hacia adelante en la medida que, como lo dice el comunicado, no haya una recuperación de los ingresos autónomos del hogar. En definitiva, los subsidios van a empezar a disminuir y luego a desaparecer. Estos subsidios extraordinarios me refiero. Los retiros de la AFP también. Y la gente va a tener que empezar a sustentar su consumo a partir de los ingresos del mercado laboral. Y como dijo Guillermo, y yo estoy convencido, la recuperación del mercado laboral va a ser lenta. Hay varios elementos para entender de que eso sea así. Uno es que la inversión se está recuperando con lentitud, producto de un escenario de mucha incertidumbre. Va a pasar varios trimestres antes de que uno pueda decir la economía chilena está sustentando su crecimiento de verdad. Bueno, sustentándola a través de, por ejemplo, los ingresos derivados del mercado laboral. En ese aspecto, Chile ha recuperado menos de la mitad de los empleos perdidos durante la crisis sanitaria. Según el Centro de Encuestas de la Universidad Católica, en abril se registraron 7,79 millones de personas ocupadas, lo que equivale a un alza de solo 51.000 empleos respecto a abril de 2020. A pesar de las nuevas cuarentenas, el sondeo mostró que los puestos de trabajo anotaron en abril entonces la primera alza interanual, donde la tasa de ocupados en la última semana llegó a 49,3%. Respecto al peor momento de la crisis, que fue en julio del año pasado, la tasa de ocupación ya subió 6,7 puntos, lo que equivale a 43% de recuperación de empleos. Además, la encuesta mostró un salto en el porcentaje de trabajadores que hizo teletrabajo, siendo 27% más o menos 1 de cada 4 de los ocupados que trabajan remotamente. Tenemos optimismo sobre el futuro del total de empleos destruidos, que eran cerca de 2 millones. Ya sabemos que se han recuperado cerca de 1.100.000, pero estamos a mitad de camino y por consiguiente seguir recuperando empleos es una tarea de la mayor importancia. El sector productivo y empresarial está llano y dispuesto a colaborar en eso, y nosotros como gobierno le hemos también planteado que ocupen bien y de buena forma y oportuna los distintos subsidios que se han puesto a disposición. Nuestra preocupación es poner todas nuestras capacidades de todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, en cómo recuperar los empleos. Hoy ya tenemos una cifra positiva que lo informó el profesor David Bravo en la Universidad Católica. Se han recuperado 1.100.000 empleos. El último mes de abril se recuperaron 51.000. También hay cifras positivas respecto de la incorporación y capacidad femenina en términos del teletrabajo, que también es una muy buena noticia. Al regreso de la pausa seguimos analizando los números del mercado laboral con el economista David Bravo. Ya volvemos. 12ML. En el primer bloque revisamos las principales cifras de la última encuesta de empleo que hizo la Universidad Católica. Ahora las analizamos en profundidad con el director del Centro de Estudios y de Encuestas Longitudinales de esa casa de estudios, David Bravo, a quien vemos en pantalla. David, muchas gracias por estar en Agenda Económica, que esté bien. Hola, encantado de estar acá, Nicolás. David, tenemos que en la última semana de abril, recién medida, hay 7.790.000 ocupados, 51.000 más que la misma semana pero del año pasado. La primera vez en un año que en su comparación anual tenemos un aumento en los ocupados. Esto marca un hito de que empezamos en la recuperación del sector más golpeado por esta crisis que ha sido el empleo. En estricto rigor no, porque lo que está ocurriendo es que en este caso estamos comparando con la primera encuesta que efectivamente recogió el impacto de la pandemia, el primer impacto de la pandemia, que fue la que presentamos nosotros, que se refería a la última semana de abril de 2020. Y por lo tanto, el golpe fue importante, y por lo tanto la base de comparación con la que miramos hoy día, 12 meses atrás, es más baja, ¿no?
Esto es lo mismo que está pasando también con las cifras de producción. Entonces es esperable que esto ocurra y va a seguir ocurriendo. Lo que sí no nos puede engañar, es preocupante que no se produzca, ¿cierto? Porque si efectivamente no reducimos las cifras, no generamos empleos nuevos respecto de 12 meses atrás, cuando estamos comparándonos con una base baja, quiere decir que estaríamos muy, muy mal. Entonces empezamos a mostrar estos datos. Lo importante sí es mirar la recuperación efectiva en el empleo que vamos teniendo, y ese es el indicador que deberíamos, creo yo, que ir siguiendo regularmente. Es decir, que mes comparado con el anterior vayamos creciendo en el empleo más que con la comparación con el año anterior. Sí, pero para ser más preciso, lo que nosotros hemos propuesto es que en realidad lo que tenemos que mirar, ¿cierto?, es la tasa de empleo. Entonces, teníamos una tasa de empleo pre-pandemia. Esa tasa se desplomó como del orden de unos 15 puntos porcentuales. Y ahora hemos ido recuperando. ¿A partir de cuándo? Del punto más donde la crisis fue máxima, ¿cierto?, que fue el mes de julio del 2020. A partir de ahí las cifras se empezaron a recuperar. Y entonces llevamos, desde julio, ¿cierto?, llevamos aproximadamente, 8 meses, ¿cierto?, más o menos de recuperación de empleo. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? Y la verdad es que estamos bien a mitad de camino, en verdad, ¿cierto? Hemos recuperado no más de un 43% de la tasa de empleo, o un 45%, si es que lo medimos en términos de empleo, ¿cierto? Pero definitivamente estamos todavía bastante a menos que medio camino, ¿no? En consecuencia, tenemos una tarea muy importante por delante, y lo que en definitiva va a ocurrir es que esta tarea de recuperación de los empleos está siendo lenta, está siendo un poco tortuosa. Cuando, por ejemplo, la comparas con lo que fue la recuperación en el PIB, ¿cierto? El PIB se recuperó ya en sus niveles previos a la crisis, pero el empleo estamos a mitad de camino. Sí, lo que hay una diferencia ahí con la recuperación económica, porque ahí tiene que ver mucho el aumento en el consumo, y donde ha influido mucho los bonos, las ayudas fiscales y también los retiros de fondos. Esos no son ingresos laborales. Entonces, eso, ahí se va a aumentar entonces, David, la brecha que hay entre recuperación económica y recuperación del empleo, que yo he escuchado durante todo este tiempo que siempre en todas las crisis lo último que se recuperan los empleos, y ahora esa diferencia con el producto se va a notar aún más por estos ingresos extra muy fuertemente que vienen de los retiros de fondos y que van a aumentar ese gap, esa brecha. Cierto, eso es cierto, ha sido sí en crisis anteriores, con mayor razón en esta, que fue una crisis mucho más profunda. Las pérdidas de empleo son enormes, y todavía, cuando decimos estamos a medio camino, quiere decir que tenemos 1 millón de empleos menos que los que teníamos antes de la pandemia, 1 millón de empleos menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir dónde estamos? Porque la gente dice, bueno, pero en realidad si la tasa de desempleo es de 10% no es tan malo, ¿cierto? Según el INE. La verdad es que la tasa de desempleo no nos indica nada. Si nosotros midiéramos correctamente y tomáramos a todos los desempleados, entre comillas, disfrazados, ¿cierto?, que tenemos hoy día en la inactividad, estaríamos hablando básicamente de una tasa de desempleo de 22 o 23%. Eso es lo que retrata bien la magnitud del problema que tenemos hoy día en el mercado laboral todavía, ¿cierto? Después de haber recuperado 1 millón de empleos, nos queda esa otra tarea gigante, y esa tarea tiene esa envergadura. Sí, de hecho, ustedes en el estudio señalan que 1.420.000 personas declara que habría estado buscando trabajo de no ser por la pandemia. A eso es lo que usted se refiere, que estas 1,4 millones de personas no están reflejadas dentro de la tasa de desocupación, porque como no están buscando trabajo, simplemente quedan fuera. Exacto, y eso ha venido ocurriendo sostenidamente desde abril del año 2020. Porque esto se produce por la pandemia, ¿cierto? Tenemos la pandemia y se producen las pérdidas de empleo, y las personas no salen a buscar trabajo,
y por temor al contagio. Entonces es una crisis muy particular que no nos había tocado vivir algo de esta naturaleza en las últimas décadas. En todas las crisis anteriores, en general, un desplome del empleo venía acompañado de una alza automática en el desempleo, ¿cierto? Entonces podíamos mirar una cara de la moneda o la otra. Ninguna de las dos nos da engaño. En este caso, si miramos la tasa de desempleo, nos va a inducir engaño. Por eso es que miramos el empleo en general en esta crisis. Hay que mirar el empleo, no hay que mirar el desempleo. ¿Cree usted, David, que la recuperación del empleo está estancada? Porque, haciendo memoria mientras conversamos, ya hace unos 2-3 meses que esta cifra de que se recuperó cerca de la mitad del empleo es lo que venimos escuchando. Entonces, uno podría entender que los empleos que son más fáciles de recuperar, que son más fáciles de activar, ya llegaron y que ahora queda la mitad más difícil, que es la mitad de los empleos derivados de la actividad económica como tal, no solamente por ayudas puntuales, por bonos, por subsidios también que se entregan, como que vemos que la mitad más difícil, la más lenta, la más rezagada es la que queda y que estamos un poco estancados ahí. Claro, mira, para ser justo en el tema de la ley de protección del empleo, ¿cierto? Que ha ofrecido un colchón. En mi opinión ha sido bien efectiva. En su oportunidad llegó a tener 700.000 personas. Hoy día me parece que hay un número mucho más pequeño, según lo que nosotros encontramos también en esta estimación, y que obviamente está acotado ahora a la cuarentena que hemos tenido en el mes de abril, ¿cierto? Fines de marzo. Entonces, el que esas personas no hubieran perdido el empleo, que hubieran tenido para ello este colchón que venía del seguro cesantía y este instrumental, y que eso luego esas personas hubieran vuelto a sus empleos, ¿cierto? Y que en definitiva estemos recuperando empleo, básicamente lo que eso nos dice es que fue un buen mecanismo y está siendo un buen mecanismo. Solo que probablemente lo vamos a tener que tener todavía en la economía por un tiempo, hasta que la crisis no se supere realmente. Ahora, la pregunta importante es ¿por qué tendría que crecer el empleo? Entonces uno dice, bueno, debería crecer el empleo porque aumenta la demanda de trabajo, ¿cierto? En la medida en que la actividad se recupere. Primero, eso querría decir, la recuperación completa de los empleos, es que en definitiva, bueno, las empresas, se sacudieron este problema y ahora siguen adelante con su plan anterior. Y eso puede no ser cierto en varias dimensiones. Primero, porque las empresas podrían estar temerosas, ¿cierto?, de una recaída, y podrían decir, bueno, vamos a ser cautos, porque tenemos mucha incertidumbre en el entorno. Este es un año que tiene mucha incertidumbre, y me parece a mí que si esas incertidumbres no vamos facilitando el que se produzcan ciertos acuerdos básicos, vamos a generar, de alguna manera, vamos a ayudar a que esa incertidumbre nos ponga en riesgo también la recuperación. El otro elemento más sustantivo es que esto también supone que los empleos estén ahí cuando ya se quieran recuperar, y lo cual también es algo que es cuestionable. Por otro lado, la crisis sanitaria la tenemos todavía, ¿cierto? Entonces son muchas incertidumbres que tenemos ahí, y por el lado positivo, por cierto, tenemos el proceso de vacunación, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos hacen que, en verdad, lo que esto nos está diciendo hace ya varios meses, donde viene estancada la recuperación de empleo, que este proceso capaz que sea largo, nos va a tomar más tiempo. ¿Y David? Sí. Usted en el estudio también señalan que un 27%, más o menos 1 cada 4 de los ocupados, estuvo en teletrabajo. Eso vemos que es un cambio que llegó para quedarse, no hay ninguna duda. La pregunta es, en el balance neto, la modalidad de teletrabajo que permitió que empresas, muchas de ellas, dijeran, ¿saben qué? ¿Para qué tenemos oficina? Si pueden trabajar desde la casa. ¿Para qué incluso tener tantas personas trabajando presencialmente si lo puede hacer una persona desde su casa? Creo que el teletrabajo en el neto se puede hacer una proyección de que va a agregar puestos o que puede quitar puestos, la posibilidad de trabajar telemáticamente. Lo que los datos están mostrando
es que esto ha sido muy bueno para las personas más educadas. De hecho, no lo tengo calculado acá con los datos nuestros, pero si uso los datos del INE, que mostró hace un par de semanas atrás y que se refiere al trimestre enero-marzo, ¿cierto? Lo que podemos encontrar ahí es que los universitarios, en verdad, no solamente ya recuperaron todos sus empleos perdidos, que fueron muy pocos, sino que además tienen hoy día un nivel de empleo que es 6% superior al que tenían antes de la pandemia. Es decir, para las personas más calificadas, prácticamente no hubo pandemia en términos de su costo económico, ¿no? Las personas han tenido una mayor demanda, probablemente también eso va a ir acorde con mayores salarios. Es como si no hubiera pasado. Y el teletrabajo está concentrado en las personas de más educación. Entonces, tenemos un mercado laboral que está de alguna manera bien segmentado, ¿no? Tenemos un grupo que tiene buenos empleos, que se adapta rápidamente, que el teletrabajo le viene muy bien, gente que incluso dice, ¿cierto? Como a lo mejor, no sé, en mi caso o de otras personas, ¿cierto? Que dicen, en verdad, ahora estamos trabajando mucho mejor que antes, ¿cierto? Porque nos ahorramos tiempo, podemos ser más eficientes, la productividad aumenta. Pero la gran mayoría de los empleos tienen otras características. Y lamentablemente son empleos que hay que hacer de manera presencial. Y entonces la disponibilidad de teletrabajo puede que se vaya a expandir aún más respecto de lo que hoy día, en los empleos que hoy día impera, pero definitivamente hay una gran parte de las personas que no puede hacer su trabajo vía teletrabajo, ¿cierto? Entonces, estos son beneficios para algunos en la práctica, y eventualmente riesgo para una buena parte de la fuerza de trabajo. Eso es lo que de alguna manera esta crisis nos ha acercado, una suerte de futuro, algo amenazante también en esa materia. David Bravo, como siempre, muchas gracias por estar en Agenda Económica, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Con este análisis del momento del mercado laboral en nuestro país, terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.